van a ser van a ser varios temas cortitos, ¿cierto? Para que tengan nociones de semiología en general y también algunas cosas para, ya que como van a ser, ¿cierto? Prácticas en el hospital, el tema igual que se buscan con sus tutores, cosas que quizás para que aprendan como para cuando estén en cuarto año, medicina interna o cirugía. Entonces, algunos contenidos, vamos a ver la disfagia, que la conversamos un poco la clase anterior, el síndrome de mala absorción, vamos a hablar también un poco de eso, la constipación o estreñimiento, y también lo que se conoce como síndrome constitucional. Entonces, ya lo conversamos previamente, la diferencia entre disfagia y odinofagia, ¿cierto? Que disfagia es esta dificultad para comer, para deglutir alimentos, mientras que la odinofagia, ¿cierto? Este dolor de garganta. Y siempre es importante preguntarle bien al paciente qué se refiere con estas molestias de garganta, sobre todo en esta época de invierno que se viene con estos resfríos, que la odinofagia va bastante de la mano. Con respecto a la disfagia, es importante saber que tenemos dos clasificaciones, se pueden clasificar de dos formas. Por un lado, la disfagia lógica y la otra que es la ilógica. La lógica principalmente, bueno, tiene ese nombre porque la persona le va dificultando, ¿cierto? Lentamente tragar cosas, le cuesta más, por ejemplo, comer cosas sólidas que líquidas, ¿ya? Y esto, bueno, es lógico en ese sentido porque cierto, las cosas sólidas requieren más espacio, requieren más esfuerzo, mientras que la ilógica, en cambio, es la dificultad de que las personas tienen para tragar, cierto, cosas líquidas comparadas a las sólidas. Por eso es como se le llama ilógica. Bueno, acá algunas causas, que acá lo que más quiero que se lleven es el tema de que, si ustedes se fijan, las que son disfagias lógicas tienen principalmente causas tipo estructurales, por ejemplo, algún tumor, algún tipo de problema que esté gatillando como que esté obstruyendo el paso, mientras que al contrario, las disfagias ilógicas van a tener problemas más neurológicos que generen un tema de que no esté funcionando adecuadamente producto del sistema neurológico. Entonces, nuestro enfoque diagnóstico para saber diferenciar estas dos disfagias, bueno, por un lado, ¿cierto? Como le comentaba, si es lógica o ilógica, o sea, si que le cuesta tragar más cosas sólidas o cosas más líquidas, si lleva una historia intermitente o progresiva, ¿cierto? Si esto es algo que le pasa todos los días o es algo como de vez en cuando. ¿Cómo se relaciona con la deglución? También es importante preguntar. ¿Cómo comenzó, ¿cierto? La ubicación donde se siente como atascado, ¿cierto? Si es como a nivel de la garganta, más a nivel de estomacal, donde la persona señale, qué síntomas asociados puede presentar, si es que hay baja de peso, porque acá vamos a ver en síndrome constitucional que la baja de peso siempre se asocia a algo malo, o sea, bueno, no siempre, pero siempre se asocia, siempre es como para descartar tumor, o sea, algún cáncer. Y también si es que toma medicamentos, porque hay algunos medicamentos como por efectos secundarios pueden generar disfagia. Entonces es importante considerarlo. Algunos exámenes que nos pueden acompañar para hacer la diferencia, por ejemplo, pedirle a nuestro otorrino que haga una laringoscopía directa para ver si es que hay algo estructural que esté fallando, una radiografía, una endoscopía, bueno, exámenes más específicos, la manometría esofágica para ver cómo funciona el esófago, entre otras cosas. Y el tratamiento, lo más importante que quiero que se quede es prevenir la aspiración, sobre todo el tema de los adultos mayores, que ellos lamentablemente pueden generar neumonía por aspiración, las cuales pueden conllevar incluso a hospitalizar e inclusive la muerte. Entonces es importante siempre en estos pacientes hacer medidas preventivas para que no terminen aspirando lo que tragan. Ahora, no sé si tienen dudas con respecto a la disfagia antes de pasar a síndrome de mala absorción. Profe, ¿Sí? no entendí mucho lo de lógica y lógica, cómo se diferencia, que como si alguien tiene lógica, ¿le cuesta también tragar cosas sólidas y líquidas? ¿O no entendí eso? No, la lógica se refiere a que le cuesta tragar principalmente cosas sólidas, ¿ya? Mientras que la ilógica puede que lo sólido no le cueste, pero le va a costar más deglutir cosas líquidas.
a eso me refería. Vale, gracias. Emilia, ¿me tienes la mano levantada? Emilia o Manuel. Es que sí creo que no se escucha la de mí, no sé si soy yo, no, no la escucho. Sí, yo tampoco escucho, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere con la relación con la deglución? Eh, de- o sea, por ejemplo, si es que cuesta efectivamente al tragar o no. Porque hay gente que puede costarle sin tragar el tema de que, por ejemplo, tenga disfagia. También el tema, ¿cierto?, de cómo la persona mastica, a eso me refiero con la deglución, porque hay gente que puede, ¿cierto?, tener como una disfagia, entre comillas, y es porque tal vez no estén masticando adecuadamente, no están, eh, ¿cómo se dice?, digamos que no comen de forma adecuada. Ah, Profe, gracias. ¿la disfagia siempre se da de ver por problema en el esófago o puede ser un problema en la faringe también, en otra parte del cuerpo? No, pueden ser otros problemas, como comentaba acá en la, bueno, yo sé que va a ser rápido esto, pero bueno, como comentaba, pueden ser a nivel cierto estructurales, pero también pueden ser problemas a nivel sistémico, y por eso hablaba de neurológicos, por ejemplo, una persona con accidente cerebrovascular, con Parkinson, esclerosis, Guillain-Barré, eh, pueden generar, o una infección pueden generar disfagia en ese sentido. Entonces, no solamente es estructural en la zona. Gracias, profe. Ah, ya, bueno, la pregunta de Emilia es lo que comentaba, de que el tema de que sea lógica normalmente obedece a un tema de que es estructural, de que hay algo que está produciendo una obstrucción en la zona. Por ejemplo, acá sale el artículo de Senker, alguna neoplasia o algún problema como anatómico morfológico, como por ejemplo por ejemplo que haya una anomalía congénita o una cirugía del cuello, mientras que el tema de la ilógica, mientras que cuando hay ilógica, como comentaba, el tema de causas neurológicas como el accidente cerebrovascular, Parkinson, Guillain-Barré, Huntington, etcétera. Ya. Entonces, como no hay más dudas respecto a disfagia, vamos a pasar al siguiente tema que es síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción corresponde, por cierto, no sé si saben el concepto del síndrome, que también es muy importante que lo manejen, porque no sé si tuvieron la clase como de introducción a semiología, ¿no? Síndrome será como el conjunto de signos y síntomas, eso es como lo que vimos en clase. Perfecto. ¿Y la diferencia entre signo y síntomas también se las vamos a pasar? Sí. Ah, ya. Ya, entonces, síndrome de mala absorción corresponde al conjunto de signos y síntomas, en este caso, de la presencia de una diarrea crónica, una baja de peso y además síntomas carenciales, que ahí vamos a ver a qué corresponde eso, pero esa es como la triada del síndrome de mala absorción. Eh, entonces, ¿por qué puede producirse un síndrome de mala absorción? Va a depender, ¿cierto?, si es a nivel intestinal o no. Por ejemplo, si es a nivel premucosa intestinal, podría haber, por ejemplo, un problema de las enzimas. Recordemos, ¿cierto?, que el páncreas, ¿cierto?, que hay distintas enzimas que ayudan a la digestión y absorción de los nutrientes. Podría ser a nivel de la mucosa intestinal, donde podría haber una reducción de la absorción, ya sea porque hay
por ejemplo, una resección intestinal, ¿cierto? Una cirugía donde se extirpó una parte del intestino. Eh, Podría haber una enfermedad, por ejemplo, las enfermedades intestinales inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que esas intervienen en el tema de la absorción, o también alguna otra como la enfermedad celíaca. Y también podría ser una causa a nivel postmucosa donde hay una alteración en el transporte de los nutrientes. Bueno, como comentábamos, hay distintas etiologías. Entonces, a nivel intestinal tenemos la enfermedad celíaca. Recuerden que está la del gluten. Podría ser secundario también a algún linfoma, a la enfermedad de Crohn, etcétera. A nivel pancreático podría ser porque tengamos una pancreatitis crónica, una pancreatectomía, o una fibrosis quística, recordando, ¿cierto?, que el páncreas, además de la insulina, también tiene una función a nivel de liberar ciertas enzimas para la absorción de los nutrientes. Algunas causas postquirúrgicas como la gastrectomía, el síndrome de asa ciega o la resección intestinal extensa, que es el síndrome intestino corto. Y otras causas como una infección masiva por la Yardia labria, que es un parásito que es muy frecuente en los jardines, una colestasia crónica o el síndrome de Zollinger-Ellison. Pero principalmente recordar que esto tiene muchas causas. Profe, consulta, ¿Sí? ¿pancreáticas cabrían dentro de mucosas? ¿Del ¿Cuánto? nivel de las mucosas? ¿La Yardia? No, las pancreáticas, ahí que está pancreatitis crónica, pancreatectomía, No, pues sería más, y esas son parte más del nivel que dijo de mucosa. no, sería más premucosa según según bueno, según esta diapositiva, por el tema de que no está ocurriendo a nivel de la mucosa, el problema es a nivel fuera de la mucosa, en este caso del páncreas, por una Vale, deficiencia. gracias. Sí. Bueno, entonces algunas manifestaciones clínicas del síndrome de mala absorción podría ser, obviamente, la pérdida de peso, cierto que la persona se vea desnutrida, la falta de proteína. Me imagino que tuvieron fisiología. ¿Se acuerdan de la ley de Starling? ¿Se acuerdan la función de las proteínas en ese? La presión oncótica. Exacto. Entonces, como hay falta de proteínas, podemos ver la presencia de edema, producto de la pérdida de la presión oncótica, atrofia muscular. eh, También en los exámenes de laboratorio podemos encontrar la hipoalbuminemia. Recuerden, es importante que esto también es pregunta en cirugía, de que la albúmina se utiliza para evaluar el grado nutricional de una persona, ¿ya? Así que siempre recuerden que la albúmina por eso se pide, para evaluar si es que la persona no está desnutrida. A nivel de carbohidratos también vamos a ver algunos problemas. La vitamina B12 es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que ha aumentado bastante bueno, la gente vegana, vegetariana, que si bien no hay problema con eso, el tema es que muchos no se asesoran nutricionalmente. Entonces, una deficiencia de la vitamina B12 puede conllevar una anemia, que es la anemia megaloblástica, y esa, o también la cual, bueno, generaría los distintos síntomas de anemia. Eh, la vitamina B9, ¿cierto? Que también es de anemia. El hierro, recuerden que la falta de hierro genera la anemia microcítica. La falta de calcio y vitamina D, algunos síntomas como la parestesia, eh, puede generar fractura en adultos mayores, ¿cierto? Recuerden que el calcio tiene mucho que ver con el fortalecimiento de nuestros huesos. La vitamina A, recuerden que tiene también una asociación con nuestra vista, o la vitamina K, que recordad que tiene una función en la coagulación. Entonces tenemos muchas manifestaciones clínicas que va a depender de cuál es el nutriente que nos esté faltando. Bueno, exámenes principalmente como un chequeo general, el hemograma para ver que no haya anemia, los exámenes de coagulación por si sospechamos falta de vitamina K, perfil bioquímico, etcétera, etcétera. Podemos pedir también el test de H2 expirado en ayunas en caso que tengamos sospecha de algo más específico, lo mismo que el test de Sudán o el test de la dextrosa, que
Estos ya son más específicos, pero qué importante que los conozcan. Algunos anticuerpos que me podrían indicar, por ejemplo, alguna enfermedad más inmunológica o la enfermedad celíaca. Y también algunas imágenes en caso de que esté sospechando algo más como eh, algo como algo más marino. Bueno, el tratamiento principalmente es importante, obviamente, el tema de una pauta nutricional, que la persona se alimente, que eh, acá los médicos lamentablemente pecamos mucho de creernos nutricionistas, pero es importante que el nutricionista haga la pega en el sentido de, no sé, pues evaluar qué es lo que está faltando, contar las calorías, hacerle una pauta en base como a las necesidades que tenga la persona y no simplemente decir que coma más o una alimentación o que tenga una cierta alimentación con una pauta estándar. Para tratamientos más específicos, en el caso de la intolerancia a la lactosa, obviamente sería evitar los lácteos. De la yardiasis, el tratamiento sería con metronidazol, bueno, eso es más específico. De la enfermedad de Whipple, el uso de antibióticos. Y en el caso de la gastrectomía, el uso de los inhibidores de bomba de protones, como pudiese ser el omeprazol o el esomeprazol. Eso con el tema del tratamiento o sea, con el síndrome de mala absorción. No sé si tienen preguntas antes de pasar al siguiente tema. Profe, Sí. si, por ejemplo, si fuera el caso de que este síndrome se estuviera dando porque un niño tiene la Giardia lamblia, ¿cuánto, Sí. cuánto tiempo tendría que estar infectado para que llegara al punto de generar el síndrome de mala absorción? Uy, la verdad, no me acuerdo exactamente cuánto el tiempo, pero normalmente la yardia es como más insidiosa, ¿no? Es como que de un día para otro te vas a estar como con síntomas. Esto toma tiempo, entonces podrían ser meses. Y por eso es tan importante, ¿cierto?, que en los jardines, en el kinder tengan los protocolos para evitar justamente esto, porque no es como la varicela, que es algo así tan simple de observar, esto es algo que toma tiempo y que muchas veces la persona ya consulta cuando es un poco más tarde, cuando ya se empieza a ver el grado de desnutrición. Gracias. Entonces continuamos con el siguiente tema, que sería la constipación. Acá es muy importante conocer los criterios de Roma, ¿cierto? Que creo que están en el 4 en estos momentos, en el cual definen lo que es la constipación, porque mucha gente puede decir, doctor, vengo con constipación, vemos que es la constipación para esa persona y no necesariamente cumple con los criterios. Una constipación se define a la disminución de la defecación, en este caso menos de 3 veces a la semana, en la cual va a requerir un gran esfuerzo y que además va a presentar heces duras. Esos son los tres criterios para poder decir que una persona tiene estreñimiento. Así que si una persona les dice, por ejemplo, que no ha defecado hace 1 o 2 días, eso no es estreñimiento, aunque sea aunque su metabolismo sea de forma diaria, pero no es estreñimiento según los criterios de Roma en este sentido. ¿Por qué puede ocurrir un estreñimiento? Porque, bueno, tenemos, al igual que las otras enfermedades, los otros síndromes, tenemos varias causas. Por ejemplo, pueden haber problemas neurológicos, por ejemplo, la diabetes genera que uno tenga más estreñimiento, alguna enfermedad neuropática, la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad de Chagas, que es muy frecuente acá en el norte de Chile, incluso en San Felipe también hay casos. Alguna obstrucción intestinal también pueden generar alteraciones en, en la movilidad intestinal. Puede haber también algunas como el síndrome de intestino irritable que ya habíamos comentado, algunos medicamentos, recuerden que hay medicamentos que pueden generar efectos secundarios, la mayoría genera diarrea, pero algunos pueden generar estreñimiento. Eh, Algunas enfermedades no neurológicas como el hipotiroidismo, muy frecuente, que es una enfermedad muy frecuente, la hipocalemia, la anorexia, el embarazo también es un factor para generar estreñimiento, enfermedades, algunas, también hay cosas que son idiopáticas. ¿Saben lo que significa la palabra idiopática?
que van a escuchar harto en medicina interna. Que se Cuando no hay desconoce como que... una causa aparente, ¿no? Sí, cuando causa desconocida, sin causa aparente, una palabra bastante frecuente que van a escuchar de acá en adelante. Entonces tenemos causas idiopáticas, como por ejemplo que simplemente la persona tenga un tránsito, digamos, que tenga un tránsito un poco más lento, que tenga, o actualmente el tema de la flora bacteriana también, el SIBO que se está estudiando actualmente, también se está considerando como causa de la constipación. Bueno, algunos medicamentos, recordar que están algunos analgésicos, los anticolinérgicos, algunos suplementos. De hecho, ojo con el hierro, porque le va a pasar harto, sobre todo con las embarazadas, que ustedes les dan hierro y estas embarazadas pueden sufrir constipación producto de ello. Entonces, ojo con el hierro, siempre avisar de que podría generar constipación. Eh, los opiáceos también, clásico, el tramadol, la morfina, algunos antihipertensivos también pueden generarlo. Bueno, en fin, hay varios medicamentos, pero principalmente esos son como los más comunes. Como entonces el diagnóstico siempre hay que preguntar el tiempo de evolución, cuánto tiempo lleva porque recordemos tiene que ser menos de 3 veces a la semana para decir que uno tiene un estreñimiento. Si es que va asociado a baja de peso, que eso sería una bandera roja. La presencia de hematoquesia, es decir, si es que hay sangrado junto a las deposiciones, que eso me hablaría de alguna enfermedad, de una enfermedad que hay que estudiar de forma más urgente. Eh, Preguntar por síntomas de anemia. O siempre con los pacientes mayores de 50 años, que eso también son bandera roja, todos los pacientes considerados adultos mayores. Y si la persona tiene antecedentes familiares, también es importante preguntar porque lamentablemente hay algunas enfermedades que son hereditarias. Al examen físico podemos contar, ¿cierto?, una distensión abdominal, un timpanismo incrementado, puede haber dolor, a la palpación, ¿cierto? Podría incluso, se podría palpar un fecaloma en casos más extremos, y el examen anal, el tacto rectal es importante, ¿cierto? Porque a veces ustedes pueden desimpactarlo de forma manual si es que fuera algún tipo de obstrucción eh, que se da harto en los cefanes. El tratamiento principalmente es mejorar la alimentación, en este caso sobre todo el tema de la hidratación, porque mucha gente lamentablemente no toma tanto líquido o toma más Coca-Cola, más otras cosas sobre todo las bebidas azucaradas que aumentan más el estreñimiento. Entonces lo principal es una alimentación con harta fibra, pero sobre todo harta hidratación. Y bueno, acá el tratamiento, por si alguien quisiera como ser más estudioso, que va a depender, ¿cierto? Tenemos distintas formas de tratar a una persona con estreñimiento, que podemos hacer con laxantes, como la lactulosa, que ahí vamos a ver también que tiene más función, aparte de ser solamente un laxante, el sorbitol, la glicerina, ¿cierto? Hay muchos tipos de laxantes, pero el principal que van a utilizar, al menos en el hospital, es la lactulosa, que es el más común. Bueno, acá cierto un algoritmo para recordar cómo examinar, o sea, cómo afectar a un paciente con estreñimiento, ¿cierto? Hay que es como un resumen básicamente de lo que conversamos. ¿Alguna pregunta con la constipación antes de pasar al otro tema? Si no, pasamos al último, creo que al último tema que es a ver, no, ya. Entonces, si no, pasamos al último tema de esta clase, que es el síndrome constitucional. El síndrome constitucional corresponde a las 3 A, donde tenemos por un lado astenia, por el otro lado adinamia y finalmente tenemos anorexia. Esas son las 3 A que hacen el diagnóstico de síndrome constitucional. No sé si saben lo que es una astenia o adinamia.
Una vez sabes entonces de astenia. La astenia es como la falta de energía, como la falta como de, más que motivación, es como un cansancio de la persona, es como un agotamiento. Que esto es clásico de la anemia o del hipotiroidismo, que este cansancio, mientras que la dinamia es como más motivacional, es como una falta de voluntad por hacer las cosas y la anorexia, ¿cierto?, es el tema de la pérdida de peso. Entonces, eso las tiene muy importante que la empiecen a manejar porque es uno de los síntomas que más las personas consultan eh, actualmente. Bueno, entonces, acá el tema de la fisiopatología, tenemos el ingreso calórico, que tenemos el ingreso calórico, el peso corporal y el consumo de energía. El síndrome constitucional podría haber en uno de estos tres puntos alguna alteración, por ejemplo, en el ingreso calórico, dificultades para alimentarse, el uso de medicamentos, alguna enfermedad mental como la depresión, ¿cierto? O factores socioeconómicos que pueden gatillar a que el peso corporal baje. O para el otro extremo, hay un mayor consumo de energía, por ejemplo, estados hipermetabólicos como un hipertiroidismo o una persona con maníaca, aumento de los trastornos cinéticos o que una persona con ejercicio excesivo, ¿cierto? O también el síndrome de mala absorción que ya mencionamos que puede generar problemas del peso, entonces todo esto podrían ser causas de llevar a un síndrome constitucional. Bueno, acá esto es más que nada para mencionar que hay muchas causas, incluso varias de cuáles de las que ya comentamos, como causas psiquiátricas, eh, causas gastrointestinales, infecciosas, endocrinológicas, neurológicas, etcétera. Es algo que se da por muchas cosas. Eh, bueno, acá es importante, como comentábamos, conocer bien lo que es la astenia, porque la persona siempre va a mencionar que está cansado, pero es distinto decir pero es importante saber a qué se refiere con cansado. Por ejemplo, si yo me siento cansado por falta de aire, yo hablaría más de una disnea que de una astenia, entonces es importante eso. Bueno, algunas características distintivas de la astenia orgánica y funcional eh, es importante conocer, ¿cierto? Eh, que en este caso la orgánica, por ejemplo, siempre va a ser va a tener va a tener una duración menos de 2 meses, no va a ser necesariamente relacionada con el estrés o con un tema psicológico, por eso que comparada a la psicológica, que va a sentir que la orgánica, por ejemplo, va empeorando, mientras que la psicológica puede mejorar si es que el tema del estrés va mejorando. Eh, Normalmente la orgánica con el sueño mejora, mientras que la psicológica no. La orgánica normalmente se relaciona a pérdida de peso, mientras que la psicológica no. Y como la orgánica es una enfermedad médica, normalmente va a haber hallazgos físicos, mientras que la psicológica, al ser algo más mental, no, el examen físico debería estar normal. Eh, entonces, en la anamnesis es importante objetivar la baja de peso porque muchas veces la gente dice que ha bajado o subido de peso, pero nunca se han pesado. Entonces, una manera en que ustedes podrían quizás objetivarla, si es que la persona no se pesa con balanza, ¿cierto? Es el tema de cómo está el cinturón, si es que le queda más apretado, si es que le queda más suelto, preguntar por otros síntomas asociados, si es para, ¿cierto?, saber si es que esto es una astenia orgánica o inorgánica. Eh, Muy importante el cigarrillo, el tabaquismo, porque recuerden que el tabaquismo, aparte del cáncer de pulmón bueno, puede generar el EPOC, ¿cierto? Que es esta enfermedad que genera falta de aire, que podría tal vez confundir este cansancio con una disnea, así como también, ¿cierto? Provocar algún cáncer pulmonar que podría llevar a pérdida de peso, a falta de energía, etcétera. Preguntar también es súper importante por antecedentes. Recuerden que hay una anamnesis tanto remota como próxima, en este caso la remota. Al examen físico siempre pesar al paciente para poder objetivarlo, ¿ya? Tomar los signos vitales si es que la persona, por ejemplo, tiene una presión baja, ver la temperatura, ver la saturación, bueno, todos los signos vitales que se les ocurran. Ver las pieles y mucosas si es que están normales, si es que están pálidas, si la persona está deshidratada, si es que presenta síntomas carenciales.
Ver el cuello también. Recuerden que los problemas de la tiroides pueden generar, ¿cierto? El hipotiroidismo, por un lado, genera eh, astenia, mientras que el hipertiroidismo genera un aumento del metabolismo y por tanto genera baja de peso. Y el examen segmentario, ¿cierto? Revisar el tórax, bueno, idealmente revisar todo para descartar alguna enfermedad. De los exámenes pedir, ¿cierto? Todo el tema, sí, Manuel. Profe, ¿el hipertiroidismo también generaba como cansancio, astenia o solo el hipotiroidismo? No, el hipotiroidismo es más cansancio, pero el hipertiroidismo puede generar pérdida de peso porque al estar el metabolismo más aumentado va habiendo mayor consumo de energía. Entonces, la persona normalmente no come lo suficiente para mantener ese metabolismo. Eh, entonces, de los exámenes, pedir los generales, el hemograma para descartar una anemia, el azúcar para descartar diabetes, pruebas hepáticas, función renal, los electrolitos plasmáticos, calcio, las hormonas tiroideas, eh, un examen de orina, una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones. El test de Lisa, o sea, el test de Lisa, recuerden que el VIH es una enfermedad que el SIDA puede generar también síntomas similares a, o sea, puede generar un síndrome, um, puede generar este síndrome, la endoscopía, ¿cierto? O un escáner dependiendo de lo que sospecha. Acá quiero también diferenciar lo que es una caquexia de una sarcopenia. La caquexia en este caso es una desnutrición severa que no necesariamente tiene que corresponder o sea, se relaciona con la edad, mientras que la sarcopenia es más relacionada con el adulto mayor, donde la persona, producto de los cambios biológicos, va perdiendo masa muscular, pero no es por un tema, pero es más por un tema biológico. Ellos, de hecho, de hecho, los adultos mayores tienen un IMC, tienen escalas de IMC distintas al adulto normal porque como aumentan el porcentaje de grasa, ellos van perdiendo musculatura y eso es lo que genera que eventualmente puedan terminar postrados, les dificulta en cierto caminar. Entonces es importante diferenciar eso, la caquexia que es una desnutrición severa que puede darse en gente joven versus la sarcopenia que es algo más fisiológico y que se relaciona mucho con el adulto mayor. ¿Dudas, consultas con esto último, con algo de esta clase? Profe, la sarcopenia igual es una de desnutrición, pero más leve. O sea, sí, pero Mm. es una desnutrición que digamos que es como más fisiológica, pero que es importante igual, ¿cierto? Que al adulto mayor educarlo, que por ejemplo tienen que salir a caminar, tienen que movilizarse, porque en Chile lamentablemente como que el adulto mayor trata como de mantenerse muy sedentario y eso es lo que genera eventualmente que terminen postrados o que la musculatura no se regenere lo suficiente, pero la sarcopenia en general es algo que a todos nos va a pasar eventualmente cuando envejezcamos, pero siempre todo va a depender de nuestros tiros de vida para que no sea algo tan severo. Vale, gracias. ¿Queda otra clase? No se van a querer de nuevo. La Emilia tiene otra duda. Hola, una consulta. ¿Queda otra clase más o cuántas clases quedan? Se supone que, según lo que me dijo la coordinadora, yo tengo que hacer hasta síndrome colestásico, pero si quieren podemos hacer hoy día, porque en total son 9 clases, podríamos hacer hoy día hasta la quinta y dejamos las 4 para mañana. Puede ser una opción. No sé cómo están de tiempo, pero todas son cortas, son como más o menos de esta duración. Hola, gracias. Yo creo que vamos a hablar por el grupo de cursos que tenemos y ahí que el delegado la avise, que era para ya saber eso. Ya. Eh,
La duda de Emilia, ¿cierto? Si todos estos síndromes se dan por sí solos, se acompañan de otras patologías, depende. O sea, como comentábamos, muchas veces van a ser secundarios en este caso, a una etiología. Entonces, por eso es tan importante poder examinarlos, poder, ¿cierto?, hacer una buena anamnesis para encontrar la causa de por qué lo están produciendo, ¿ya? Porque lo último que tenemos que, o sea, lo primero que siempre tenemos que descartar es lo orgánico, es decir, la enfermedad médica y si está todo normal, ya eventualmente decir que puede ser algo más de salud mental, más como no orgánico en ese sentido. Lo de mañana también es online por si acaso.